El día de hoy, amigos, me encuentro nuevamente en el bosque nuboso del Cocora, esto en San Ramón, Alajuela, Costa Rica. Ya vine por acá hace algún tiempo a hacer fotografía macro y el día de hoy ando nuevamente en mi equipo para hacer este tipo de fotografías listo. También estoy muy contento, amigos, porque el día de hoy vamos a estar estrenando el nuevo difusor de esta marca AK Diffuser. Me lo enviaron para ponerlo a prueba y mostrarlo con ustedes. Vamos a ver qué tal se comporta la luz con este nuevo difusor, que me gusta mucho porque la forma es un poco diferente. Ahorita más adelante les muestro un pequeño unboxing y también un poco más acerca del tema de la luz y las diferencias de este difusor al otro que utilizaba anteriormente. Ahorita voy a ingresar también a un mariposario que está por acá a mis espaldas para hacerle fotografías a las mariposas. Vamos a hacer fotografías a los detalles que tienen en las alas, a los ojos. Vamos a ver con qué nos encontramos, también a los pequeños huevitos que ponen en las hojas. Y también quiero que vean esta gorra que me enviaron por ahí. Andamos estrenando ya dos cosas el día de hoy, así que bueno, vamos a comenzar, amigos. Vamos a ingresar a lo que es el mariposario y bueno, espero que me acompañen durante toda esta aventura fotográfica. Comencemos. Y bueno, gente, ya por acá en estos momentos vamos a ingresar al mariposario. Me acompaña mi amigo Anthony, quien sabe más acerca del tema de las mariposas, así que vamos a abrir ya esta puerta para ingresar. Esto está hecho de esta manera para que las mariposas no salgan de aquí. Antes estuve echándole un ojo ya a este sitio para ver qué veía. Y vean, ya aquí comenzando, por ahí tenemos unos pequeños huevitos de mariposa. Por aquí habían otros, vamos a ver dónde están. Había también una mariposa por ahí poniendo huevos. Vamos a ver si vemos algunos otros. Hay unos muy bonitos. Vean esta que va aquí. Vean esta otra. Ahí van las morfo azul volando. Vean esos colores, qué bonitos. Vamos a ver qué más nos encontramos. Voy a alistar ya la cámara para comenzar a hacerle fotografías. Quiero hacerle fotos a estos huevitos que están aquí. ¿Estos de qué mariposas son? De búho, mariposa búho. Mariposa búho, Sí. Entonces esa creo que antes la vimos como por allá. Ahorita si la veo se las muestro para que vean. Voy a hacerle fotografías, amigos, acá a unos huevos de mariposa búho que están por aquí, que ahorita les mostré. Estos dos puntitos blancos que se ven ahí. Y vamos a utilizar uno de los fondos. Vamos a utilizar esta parte que es como celeste. Y vamos a hacer estas fotografías. Vamos a ver qué tal nos quedan. Vamos a ver cómo me acomodo aquí con lo que es el fondo. Y vamos a hacer unas cuantas fotos por acá a 2x de aumento. Vean esta qué bonita que quedó, amigos. Como pueden ver por ahí se logran apreciar algunos de los detalles de este diminuto huevo de mariposa. Ahorita vamos a ver si encontramos la mariposa para que la vean qué linda que es. El huevito, como es de color blanco, cuesta un poco llegarle a la luz correcta, pero por ahí creo que esta está bien. Entonces vamos a ver qué más nos encontramos ahorita por ahí. Vean esto qué bonito. Ahí, acá unas crisálidas de mariposa. Aquí incluso vean qué lindo, hay una mariposa aquí recién nacida, se podría decir. ¿Cómo se puede decir? Es como una... Yo diría que recién salida de la crisálida. Recién salida de la crisálida, entonces sería como la palabra correcta, no recién nacida. Pero vean qué bonita que está por ahí. Ahorita le voy a hacer fotografías porque tiene unos detalles muy bonitos en las alas. Vean por ahí, está lindísimo esto. Aquí mi amigo Anthony me acaba de decir que hay una mariposa búho, ¿es? Por ahí está en esta piperaza. Vean qué bonito. Esta es la mariposa que pone esos huevitos blancos que le estuve haciendo fotografías ahorita. Vean qué lindos colores tiene por ahí. Vean ese ojo que parece un ojo de búho. Por eso el nombre. Vean esto, qué bonito, vean. Ahí está saliendo ya. Uy, vean ahí qué loco. Nunca había visto yo esto. Qué impresionante. Y vean esa. Uy, vean eso. Vean, ya voló esta. ¿Vieron esos colores? Qué belleza. Vean qué loco se ve ahí. Esas formas que tiene en las alas. En estos momentos cuando está saliendo, vean ahí. Vean, amigos, voy a hacerle fotografías a uno de estos ojitos que tienen aquí en las alas para que vean cómo se ven de cerca. Tiene unas tonalidades muy bonitas, ya que tiene como unas partes, tiene ahí este círculo que es como amarillo, luego por dentro esa parte que se ve quizás en la cámara blanco es como de un color celeste muy bonito, con un color, como unos colores rosados, ahí se ve
bien interesante. Entonces voy a hacerle estas fotos a 2x para ver qué tal se ve. Vamos a ver, porque se me movió un poco ahí de posición la mariposa. Vean esta que está aquí en la cámara, por aquí anda caminando, vean. Vamos a ver si encuentro algún buen ángulo. Vean qué belleza, amigos, apenas han pasado como unos 5 minutos y ya está esta mariposa ahí prácticamente lista. Vean ustedes qué linda que está. Y vean la fotografía que pude realizar. Vean cómo se ve ahí el detalle en las escamas de esta mariposa, más que todo enfocándonos aquí en uno de esos ojitos que les comentaba. Vean aquí estas tonalidades, está impresionante. Tiene unas tonalidades acá en estas escamas como celestes, luego por acá como rosado. Esta parte, estas son escamas negras que no se ven en la imagen porque, bueno, al ser negras no se aprecian tanto, pero vean estas otras amarillas aquí, luego otras aquí como blancas. Está impresionante. Y este ojito que está por acá sería este, vean, este del centro, ese que está por ahí, quedó impresionante. Y por aquí vean, hay 2 o 3 que creo que ya casi van a salir. Vean, está esta que ya se ve un poco como reventado, quebrado el cascarón, por decirlo así. Luego esta otra y esta otra. Vean qué bonito eso, amigos. Esta es una planta que se llama, bueno, es una pasiflora, pero vean qué interesante. El apodo que le tienen a esta planta es calzoncillo. Para los que no saben qué es un calzoncillo, quizás algunas personas en otros países le conozcan, no sé cómo le dirán, cómo le pueden decir en otro país al calzoncillo, como Una tanga. a los chones, dijo don Ramón, el chavo. Pero sí, vean, parece algo así. Está bien interesante esto. Una tanga, la planta tanga o calzoncillo aquí en Costa Rica. Está bien interesante. Acá hay un huevito de una mariposa morfo azul. Y voy a hacerle unas cuantas fotos para que vean qué interesante que se ve. Vamos a ver dónde está. Estoy utilizando en estos momentos el Raynox DSR250, este lente adaptador que están viendo ustedes por acá enfrente del lente. Esto para tener mayor aumento y no perder tanto la profundidad de campo. Voy a hacer una ráfaga para hacer un apilado. Esta no es la fotografía final, ya que yo lo que hago es montar esta ráfaga de fotos en el programa Seren Stacker y hacer un apilado de fotografías para tener mayor enfoque. Pero vean ustedes aquí que ya se logran apreciar detalles muy interesantes. Vean estas zonas acá, qué interesantes esas texturas que tiene ahí, los colores también. Vean esta línea como de un color café y este otro puntito arriba, eso es diminuto, como vieron ustedes por ahí. Vean, amigos, por acá tenemos una pequeña larva de una especie de mariposa conocida como monarca. No sé si lo van a lograr ver bien por ahí. Voy a utilizar este color morado de fondo porque esta pequeña larva tiene unos colores amarillos muy bonitos y quiero que se resalten bien. Entonces vean, con el fondo ya por ahí colocado, voy a hacer estas fotos a ver qué tal nos quedan. Vean esta qué bonita que quedó, amigos, y vean lo que les decía, ese color de fondo resalta mucho más este color amarillo que tiene en algunas partes del cuerpo esta pequeña larva de mariposa. Vean ustedes qué linda que quedó. Vean esto, amigos, esos puntitos que hay acá son otros huevitos de mariposa. Y aquí lo interesante es que unos están ya por nacer, estos que son de un color un poco más oscuro, y estos blanquitos todavía no están maduros. Entonces vean qué interesante. Voy a hacerles fotos para que vean ustedes qué lindos que se ven esos que ya están maduros. A diferencia de los otros, se les nota más la textura que tienen. Voy a hacer unas cuantas fotos por acá y les muestro. Voy a tratar de que todos se vean enfocados. Por aquí están estos que ya están maduros, se podría decir, y vean estos ya que todavía les falta, se ven más blanquitos. Como antes ustedes vieron, antes le hice fotos a otros que eran blanquitos y no se les apreciaba mucho la textura, pero vean estos otros, vean qué bonito que se ve ahí, ya como se les aprecia mejor las formas que tienen. Vean qué bonito, este parece como una naranja o algo así, está lindísimo. Por ahí hay unos pedacitos de alas en la parte alta de ese mariposario, vean ahí,
Y por aquí mi amigo Anthony está recogiendo algunos para hacerle fotografías. Vean qué bonitos esos colores. Voy a hacerle fotos a esta parte como celeste para que vean las escamas más a detalle. Hay dos, creo que son que dos machos y una hembra, o qué serán. Dos hembras y un macho. Dos hembras y un macho, entonces se están peleando ahí a un macho ahí. Vean qué loco. Bueno, vamos a hacerle fotos, dejémoslas ahí tranquilas y vamos a hacerle fotos a estos pedacitos de ala. Puse por aquí dos pedacitos de ala distintos que nos encontramos para hacerle fotografías con el lente Laowa 25 mm ultra macro. Coloqué este lente porque para detallar más lo que son las escamas de estas alas vamos a utilizar este lente. Entonces voy a acercarme con cuidado, las puse por ahí para tener mayor estabilidad a la hora de acercarme. Vean amigos, hice bastantes fotos, pero de todas las que hice esta es la que más me llamó la atención porque vean, en medio aquí de las escamas hay gotitas de agua. Esas gotas son ya microscópicas, a simple vista no las ve uno jamás, y vean qué impresionante como se ven por ahí. Está bien bonito eso, vean, esos colores están impresionantes. Hay una mariposa poniendo huevos, vean, ahí ya puso uno, ese puntito blanco, y en estos momentos se está poniendo otro por ahí, vean. Vamos a esperar a que lo ponga, vean ahí donde se está moviendo, vean ahí. Voy a grabar más de cerca, vamos a ver si busco un mejor ángulo para que lo vean mejor. Vamos a ver, vean ahí, vean ahí. Ahí lo está poniendo, vean ahí, y ahí lo puso. Qué loco. Vean ahí donde se ve como algo transparente. Ahí está en el puro centro de la pantalla, vean ahí. Puso dos, este y ese otro que se ve ahí, vean. Vean eso amigos, qué bonito. Por aquí hay una pupa de una polilla conocida como cuatro ventanas, y vean, a simple vista se ve de color café. Toda esta pupa está elaborada con fibra de seda de la larva. Vamos a hacerle fotos a eso para que ustedes vean bien de cerca cómo se ve eso con este lente Laowa 25 mm ultra macro. Vamos a acercarnos por acá bien despacio. Recuerden amigos, siempre este tipo de lentes ultra macro no tienen ningún tipo de conexión con la cámara, entonces para enfocar lo que hay que hacer es acercarse o alejarse del sujeto a fotografiar. En este caso, como pueden ver, por ahí está chocando el difusor con algo, entonces no puedo acercarme mucho, pero ya por aquí lo tengo ya bien a la vista. Y vamos a hacer unas cuantas fotos aquí rápidamente. Esto es algo diminuto, como ustedes vieron por ahí, eso uno a simple vista con la cámara no se logra apreciar, y menos con la vista, pero vean ustedes ya con este lente el detalle que logramos. Vean ustedes por ahí en donde están todas estas fibras entrelazadas, está impresionante esto. Vean por ahí. Nos vinimos ya para la cafetería para comernos algo ahorita y seguir con las fotografías. Vean qué bonito aquí estas pinturas. Y bueno, vamos a tomar asiento ya por acá. Quiero comentarles amigos ahora de este difusor. Me parece muy bueno, hasta el momento está excelente. La luz que he obtenido con este nuevo difusor es excelente. Este difusor está apenas saliendo ya en la página de AK Diffuser y ya está disponible, acaba prácticamente de salir. Entonces para los que quieren uno como este, por ahí les voy a dejar el link en la descripción. Voy a dejarles también un pequeño unboxing a continuación para que ustedes vean cómo viene, qué es lo que trae, cómo se arma, y también algunas cosas interesantes a diferencia del otro que utilizaba anteriormente. Vean, esto es un rebotador de luz que se coloca, puede ser aquí arriba o también se puede colocar en la parte de abajo. Esto ayuda bastante para obtener una luz más envolvente en los sujetos a fotografiar. Es algo que me parece excelente. Esta es la primera vez que estoy utilizando este difusor, y para los que se preguntan cuál equipo estoy utilizando el día de hoy, vean, voy a acercarme para que lo vean mejor. Tenemos por acá el Raynox DSR 250, este lente que se adapta a nuestros lentes macro. Vean, trae esta tapita, este tipo de difusores para colocarlo especialmente para este lente. Tenemos por acá el flash, el Godox V1C, la cámara, la Nikon D7000, el lente de los Shiro 60 mm ultra macro, y también ando por ahí el Laowa 25 mm ultra macro, como vieron. Tenemos también, vean, esta batería
externa para de esa manera poder utilizar la luz LED que incluyen este tipo de difusores y de esa forma tener una mejor luz a la hora de nosotros ver por el visor, ya que estos lentes son algo oscuros. Y ahora sí, amigos, les voy a mostrar por acá rápidamente un pequeño unboxing para que ustedes vean cómo viene este difusor y qué es lo que trae, también para que vean cómo se arma. Por ahí teníamos el estuche para transporte. Este difusor viene desarmado, ahorita van a ver cómo se arma. Esto es muy bueno ya que para transportarlo es muy cómodo, ahorita van a ver. Esto, amigos, es para colocar el lente en Raynox. Por acá tenemos esto que es un rebotador de luz, ahorita les enseño cómo va colocado. Esto otro que es para difuminar la luz, y esta luz LED que nos va a ayudar a hacer fotografía macro de noche o con lentes que son algo oscuros. Este difusor se parece un poco al que tenía anteriormente, pero sí cambia la forma. Como pueden ver, es un poco más redondo y eso me gusta mucho, ya que el reflejo en los ojos de los animalitos se ve diferente. El rebotador de luz se puede colocar en la parte de abajo o también en la parte de arriba. Eso nos va a ayudar a tener una luz mucho más envolvente dependiendo del animalito que queramos fotografiar. Y así sería, amigos, básicamente como viene este difusor. Vean, amigos, por aquí hay una diminuta araña saltadora. No sé si la van a lograr apreciar por ahí donde está caminando en la hoja. Voy a hacerle fotografías y esta es la mejor prueba que puede haber para ver cómo se ve la luz cuando utilizamos un difusor. Vean, vamos a hacer unas cuantas fotos y les muestro para que vean ustedes qué bonita que se ve la luz reflejada en los ojos de esta araña saltadora. Vean esta belleza de fotografía, amigos, que logramos por ahí de esa diminuta araña saltadora. Y vean ustedes lo que les decía de la luz. Vean aquí qué bien que se difumina. Vean en los ojos el reflejo del difusor. La luz ya se ve como más circular, por decirlo así, en el reflejo en los ojos de esta araña saltadora. Eso es lo que me gusta mucho de este otro difusor, que tiene una forma más circular, entonces la luz se difumina y se refleja de una forma diferente. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Como pudieron ver por ahí, logramos unas fotografías muy bonitas en el mariposario, y ahorita que estábamos por acá recorriendo el jardín de este lugar llamado El Cocora. Esto es el bosque nuboso de Cocora. Para los que quieren más información de este sitio, les voy a dejar por ahí en la descripción la información. También les voy a dejar la información sobre este tipo de difusores en la página de AK Diffuser. Ustedes pueden ver que van a haber diferentes modelos de difusores que ustedes pueden comprar. Eso va a depender del equipo que ustedes tengan. Espero, amigos, que les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle me gusta. Nos vemos en una próxima aventura fotográfica. Pura vida.